Hola, un saludo muy especial para toda la comunidad católica latinoamericana de Brisbane. Como siempre, nos vemos con un nuevo testimonio de vida en fe y esta vez es un testimonio particular porque tenemos una invitada desde Colombia. Ella es Ivonne Castaño y está en su curso de formación para convertirse en misionera consagrada y nos va a contar todo su testimonio. Ivonne, bienvenida, gracias por sacar este rato para nosotros y por venir a compartir tu testimonio. Hola María Camila, pues muchas gracias a ti por la invitación y a toda la comunidad también por tenerme en cuenta para este espacio tan bonito. Bueno, Ivonne, tú tienes una historia muy particular, muy interesante. Empecemos. ¿Cómo era tu vida antes de que tuvieras ese encuentro con Cristo? Bueno, ¿cómo defino a la Ivonne de antes de tener un encuentro cercano con Dios, ¿no? Porque digamos que sí tenía una experiencia de Él, pero muy distante. Digamos que lo primero que yo he podido descubrir es que no me conocía, ¿no? Creía conocerme, creía saber quién era, creía saber para dónde iba, como que lo tenía todo muy claro en mi mente, pero realmente no. No conocía realmente quién era y eso me hacía una persona muy fluctuante, una persona me dejaba llevar mucho por mis sentimientos, por las circunstancias e incluso por personas, tendía a ser manipulable. Entonces, sí, el mismo no conocerme me hacía ser una persona muy dejada llevar por las corrientes, como hay una palabra que dice, no se dejen llevar por todas las corrientes. Entonces, yo no me dejaba llevar como por muchas cosas, ¿no? No había como mucha firmeza en muchos de mis criterios. Era como distante. Digamos que crecí en un colegio católico, pero era como un Dios distante, un Dios de ritos, ¿no? Que solo se me hace presente en la Semana Santa y veo las imágenes y creo que ahí hay algo de Dios, pero nunca jamás una experiencia de cercanía y de hecho por eso tenía muchas falsas imágenes de Dios, que no sabía las tenía, sino que me di cuenta fue justo luego en mi camino de conocimiento de Él, ¿no? Y también siempre me he definido como una buscadora constante de esa experiencia de felicidad, ¿no? Ese amor que te planifique, esa felicidad que te llene, eso que te haga realmente vibrar cada día y que no pierdas como el norte de tu vida. Entonces lo busqué de muchas formas, ¿no? Lo busqué en el conocimiento, siempre fui como dedicándome a estudiar, a adquirir, a conocer, a saber, de tal manera que si yo conozco, controlo y eso me da una aparente felicidad, ¿no? Pero nunca logré sentirme satisfecha. También como lo buscaba, adquiriendo cosas, viajando. De hecho, una de las motivaciones por las que yo me fui a Australia fue como esa búsqueda personal, por eso que me llenara, porque me sentía muy insatisfecha en mi vida. Y allá fue como encontrarme con la posibilidad de un mejor trabajo, ganaba muy bien, adquirí cosas que aquí no adquiría, viajé, que la rumba, que los amigos, muchas cosas que a la larga no terminaron como de llenar la gran necesidad que había en mi corazón, que era muy profunda. Entonces sí me defino como así. En muchos momentos de mi vida perdí el norte, el sentido, el para dónde voy. Recuerdo que en varios momentos era como levantarme, bueno, pero ¿para qué trabajo? ¿Qué tanto me sirve estar estudiando? Sí, o sea, era como esa insatisfacción personal de tenerlo todo, porque en realidad lo tenía todo, amigos, familia, todo, muy acompañada y a la vez me sentía muy sola. Esa experiencia paradójica de que está llena de gente rodeada, haciendo cosas, en teoría muy feliz, y te ven en el Facebook y tú aparentemente estás muy feliz, pero no, realmente interiormente vives una experiencia que solo tú conoces y Dios. Entonces muy insatisfecha y por esa situación como que perdí el norte en muchos momentos y el sentido del para qué, ¿no? Del por qué. A pesar de tenerlo todo, entre comillas. Entonces, esa era como la Ivonne antes de tener esa experiencia de Dios. Bueno, ¿y cómo lo conoces? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Fue un llamado? ¿Fue una búsqueda tuya? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, ha sido muy particular mi encuentro con Dios. Como tú comentabas, pues yo primero fui protestante, ¿no? Pertenecí a una iglesia cristiana evangélica. De hecho, mi primer encuentro así cercano con Dios fue en una iglesia evangélica a mis 20, 21 años. Ya ahora tengo 34 años, ha pasado bastante tiempo. Entonces, fue esa mi primera experiencia de Él. ¿Cuál fue el encuentro con Él? Recuerdo que nos llevaron como a un retiro, ellos le llaman encuentro,
y una charla que me marcó mucho que se llamaba La Revelación de la Cruz. Y fue como encontrarme con un Dios que definitivamente sí se hacía cercano, ¿no? Ese Dios que se encarna y muere en una cruz por mí. Era como, wow, este es el amor que yo estaba buscando, alguien que muere en una cruz por salvarme de todas mis inconsistencias. Así fue como mi primera, de mi pecado, de mis errores, fue como mi primera descubrimiento de él. Pero resulta que en la medida en que empecé a pertenecer a esta iglesia y bueno, a tener esa experiencia de conocimiento con Dios, fui creando falsas imágenes de Dios. Entonces me relacioné sin darme cuenta, ya eso después cuando hago una relectura me doy cuenta de lo que pasó en ese tiempo. Me empecé a relacionar con un Dios exigente, un Dios que necesitaba que yo lo hiciera todo bien, ¿no? Perfeccionista, y si yo no hacía todas las cosas bien, pues era un Dios que ya no generaba cercanía conmigo. Entonces un Dios exigente, perfeccionista, que necesitaba que yo estuviera muy limpia y muy bien puesta y muy perfectica para abrazarme o para acogerme. Entonces desarrollé esa imagen de él y efectivamente llegó un tiempo en donde deserté, me alejé de él porque por esa falsa imagen tu relación se construye sobre arena y no sobre roca. Cuando viene la tormenta, pues se cae. Entonces me alejé de él durante un tiempo, sí, como varios años, pero realmente, bueno, y en ese tiempo me fui así, digamos que para Australia, con esa experiencia de yo busco a Dios a mi manera, esto de las iglesias no me funciona ni aquí ni allá. Entonces, estando en Australia, pues digamos que allá lo que yo te decía fue la experiencia de un cambio de vida, ¿no? Pues tú sales de tu país, era la primera vez que yo salía, un cambio de cultura, un país primermundista, yo salgo a un país de tercer mundo donde la realidad social y cultural es totalmente diferente, pero me topo con situaciones que nunca, pues que te sobrepasan en muchos momentos, más si no tienes una experiencia de un amor grande como el de Dios. El cambio de idioma, la imposibilidad de no encontrar un trabajo por no hablarlo, la experiencia en algunos momentos de sentirte excluida por eso, la experiencia de soledad, empezar a trabajar y tenerlo todo, pero a la larga no te llena. O sea, conocí mucha gente de muchos países y sí, no, fue como una búsqueda que nunca llegó a donde yo necesitaba. Y justo en Australia pues pasó el milagro de mi vida, ¿no? Que así le llamo yo. Y fue mi encuentro con Jesús en la Eucaristía. Pues imagínate, yo vengo de una corriente protestante donde para mí era una herejía que tú me dijeras que Jesús estaba presente en un pedazo de pan, era una mentira, era falso, está loco, así decía yo, ¿no? Porque era bien soberbia, criticando a los católicos. Entonces tuve una experiencia de tocar fondo, por decirlo así, de como esa búsqueda interior y que nada te llena, de insatisfacción. Y recuerdo que en un tiempo de diálogo con Dios, porque digamos que sí tenía una práctica de oración desde la otra iglesia, la desarrollé, tenía como rezagos todavía, y yo, bueno, Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué necesito, no? Y me sentí muy atraída por leer la vida de los santos. Obviamente para mí también era como nada que ver con los santos, nada que ver con la Virgen María, nada que ver con la Iglesia Católica. Pero yo como por mi curiosidad intelectual, porque siempre he sido como muy ávida de conocimiento, empecé a leer de los santos y yo notaba que ellos siempre hablaban de la Eucaristía y de la Virgen María. O sea, no hay santo que no tenga un amor especial por la Eucaristía y por María. Y la Eucaristía, y ahí está Jesús vivo y real, y me remitían a Juan 6, donde Jesús da el discurso del pan de vida. Y claro, el Señor me tomó por ahí porque como tengo esa tendencia a ser muy intelectual y muy de leer y a razonar, empecé a leer el capítulo de Juan 6, cuando Jesús dice, es que si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida eterna. Y lo repite muchas veces. Y eso me llevó automáticamente a, pues yo quiero a ver qué es esto. Entonces empecé yo misma a ir a una parroquia cada mañana a la Eucaristía, a observar, pero como mera espectadora, ¿no? Entonces salía, yo trabajaba como cleaner en la mañana en una oficina. ¿Señora? Católica. No, sí, claro. Ajá. Sí, era una parroquia católica, la busqué por un buscador, obvio, yo no sabía dónde quedaba ni nada, sino, sí. Y salía de mi trabajo de cleaner, yo trabajaba como cleaner en unas oficinas y me iba muy tempranito a las 6 de la mañana, bueno, me fui, vi mi Eucaristía, así, la última banca, así, pues, sí, mi mirada de crítica, ¿no? A ver qué hacen, porque era eso, para mí era un rito sin fundamento, así decía, es un rito sin fundamento, esto no lo entiendo, me parece tan vano, tan vacío, no me hallaba, bueno. Y
y después me quedé en el Santísimo. Y entonces yo veía, pues solo se quedaban abuelitas ahí y yo, bueno, me voy a quedar aquí. Y yo recuerdo que mi primer diálogo con Jesús fue, pues la gente dice que tú estás ahí, vivo y real en ese pedazo de pan, pero yo no lo creo. Así, con mucha soberbia, pero a la vez con mucha libertad al expresar. Y yo siento que eso es lo que le ayuda a mi relación con Dios. No guardarme nada, sino expresar todo como me sale, como lo siento. Y entonces, eso fue como 10 minutos, me fui. Pero al día siguiente volví. Y cada día, a pesar de mis resistencias por no creer, me sentía muy atraída a esa experiencia, tanto en la consagración, sentía que se me abría el cielo, no entendía cómo, pero sentía una experiencia muy diferente. Y cuando me quedaba en el Santísimo, y cada día iba y volvía. Y esos 5 o 10 minutos, poco a poco se fueron tornando en horas, 1, 2 horas que yo me quedaba ahí. ¿Y cuál fue la experiencia? Pues mira, yo hoy que hago como una relectura, digo, me topé en ese pedacito de pan con un Jesús que se realmente vulnerable, desprovisto de todo, que no solo se hace hombre, que ya es suficiente hacerse hombre y morir en una cruz por la humanidad, por mí, sino que aparte de todo se queda en ese pedacito de pan para hacerse mucho más cercano a mí, porque en un pan no habla, no dice, no expresa, y yo me sentía así también, como muy pobre, muy frágil. Entonces fue como la comunión de me encuentro con el que se hace como yo, frágil, pobre, desprovisto de todo. Como mi experiencia con Jesús en la Eucaristía y pues esas visitas al Santísimo que tuvieron su trasfondo grandísimo que hoy me tienen aquí, fue como la experiencia del buen samaritano, ¿no? Ese buen samaritano que llega, me ve con compasión, se acerca, me cura y tras de todo me monta en la cabalgadura. O sea, fue un Jesús que empezó a sanar en esos diálogos con él en el Santísimo, a sanar muchas cosas interiores. Yo me acuerdo que yo lloraba y yo no entendía por qué, pero lloraba mucho, pero salía profundamente feliz, alegre, feliz, a continuar mi rutina de trabajo porque tenía muchos trabajos, pero mi tiempo con él era como tan sagrado, como una cita de amor que no podía dejar, ¿no? Entonces sí siento que fue como la experiencia del buen samaritano, del Dios misericordioso. De hecho, claro, cuando me encuentro ante un Jesús tan pequeñito, tan frágil, como te digo, tan cercano a mí, que eso era lo que más buscaba, fue como encontrar la misericordia que estaba necesitando. Ahí empecé a desmontar mi falsa imagen de ese Dios que necesita que yo esté limpia para acercarse a mí. De hecho, es como la experiencia del padre en la historia, en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo viene de comer con los cerdos, si uno repara en la historia, el papá no le dice vaya, límpiese y después lo abraza, ¿no? Seguramente el muchacho llegó oliendo feo, sucio, y aún así el papá lo esperó y lo abrazó. Y era entender de parte de Dios que no necesitas estar limpia para yo abrazarte. Yo te abrazo y en mi abrazo te limpio. Entonces sí ha sido esa como la experiencia, ¿no? Del buen samaritano, del Dios misericordioso, del que se hace cercano como yo, ¿no? Para alimentarme y para decirme, aquí estoy, yo no te critico nada, no te juzgo, sino que aquí estoy para escribir. ¿Y en qué momento? Bueno, ahí nos cuentas que ahí lo conoces, empiezas un proceso, pero ¿en qué momento ese proceso se vuelve tan fuerte que decides entregarle su vida por completo y decides empezar este curso de formación? ¿Cuánto tiempo pasa también desde que empiezas a conocerlo hasta que tomas la decisión? Cuéntame bien, ¿cómo es esa transición? Pues mira, eso fue, digamos que el encuentro, la experiencia empezó en el año 2015, estando yo en Australia, en Brisbane, en marzo, recuerdo que sí, fue más o menos en marzo. Y la decisión, claro, empezó un enamoramiento, porque Jesús lo que hizo fue eso, ¿no? Conquistar mi corazón en el silencio. Eso fue lo que más me sorprendió. O sea, tú entras a una capilla con el Santísimo, ahí no hay música que te estimule, ahí no hay una predicación, ahí simplemente está Él. Entonces me empezó a enamorar y a cautivar. Yo recuerdo que mi mamá en varios momentos de ese trance me decía, porque yo no tenía novio ni nada, pero a usted no le hace falta tener a alguien a su lado, algo. Y yo,
Pues nunca me lo había planteado y yo dije, la verdad, no. O sea, era experimentar en esas citas diarias que tenía con él, esas citas amorosas que puede tener una pareja de novios. O sea, sentir que tu vida se empieza a llenar en esos momentos y que lo demás adquiere sentido justo por esos tiempos de oración. De oración con él en la Eucaristía y con él en la palabra, que también es lo que a mí me ha dado como mucha vida, encontrarle tan vivo en la palabra. Y justo en una de esos tiempos en que iba al Santísimo en una parroquia, yo empecé a experimentar de Dios como una llamada a algo más. O sea, te quiero, como esa experiencia de Dios quiere en mi vida para algo más, ¿no? ¿A qué voy? Resulta que cuando yo empecé todo este tema con Jesús de tanta cercanía, de descubrir la Eucaristía, que recuerdo que yo llegaba a la comunidad latinoamericana y le decía, pero ¿cómo todo el mundo no va a misa? Si la Eucaristía la tienen todos los días, ¿cómo la gente no va a misa todos los días? Pues claro, para mí era muy nuevo porque yo no iba a misa, yo era protestante. Entonces yo llegaba siempre con eso al grupo juvenil, me acuerdo, ¿cómo no va todo el mundo a misa si lo tienen ahí, si tienen a Jesús vivo y real? Y entonces en ese tiempo yo conocí la comunidad latinoamericana de Brisbane en un grupo de jóvenes. Y entonces ese grupo, claro, ellos me ayudaron muchísimo a dar esos pasos de cercanía a Dios, pero entonces fue una invitación de Dios, bueno, pues has recibido mucho de mí, pues qué tal tú ir y dar lo que has compartido con otros jóvenes como tú. Entonces fue la experiencia de pedirle al padre Nacho, pues yo quiero apoyar en ese grupo, quiero ayudar a otros que como yo se han experimentado solos, desprovistos, sin un norte, y que lo que necesitan es lo que yo tengo, a Jesús. Entonces empecé a ayudar en ese grupo, ¿no? A colaborar, a reunir jóvenes, a hablar con ellos, que los que no tenían empleo, que sí se podía tener un contacto, que la hoja de vida, que la traducción, muchas realidades con las que tú te topas, y fue sentirme útil en ese momento, un instrumento en las manos de Dios. Y yo, bueno, Señor, aquí fue, ya esto era lo que tú me pedías. Y después yo sentía que Dios me decía, pues no, sí, muy bien y muy chévere, te estás involucrando. Sí, era solo un paso, pero yo necesito más, yo necesito que no solo llegues a la realidad de los migrantes, porque así me decía, pues yo fui migrante, soy migrante y quiero ayudar a los migrantes en este país, sino que llegues a todos. Hay muchas realidades en el mundo que te necesitan, no solo aquí, sino en el mundo entero, de todas las edades y en todas las realidades. Entonces, justo en ese tiempo, conocí a una comunidad, mi comunidad, que se llama Verbum Dei, y en esa comunidad me dieron el otro regalo grandísimo, que fue enseñarme a orar con la palabra, ¿no? A encontrarme con un Dios vivo a través de la palabra, a reconocer. Me acuerdo que la persona que me enseñaba a orar me decía, es que es un diálogo, Ivonne, es hablar como con tu mejor amigo, es preguntarle, es cuestionar, es escuchar y dejar que la palabra traspase el corazón y te transforme. Y eso para mí fue como wow, o sea, ya yo traía una práctica de oración con la palabra, pero no de una manera tan cercana. Encontrar a un Dios tan real ahí fue para mí como grande, ¿no? Y recuerdo que la cita que me ayudó para entender lo que Dios quería de mí fue cuando le hace el llamado a Moisés en el libro de Éxodo, que le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, necesito que vayas y les liberes en mi nombre, cuando libera a todo el pueblo de Israel luego de tantos años de esclavitud. Y Moisés, yo me dejé capturar por eso. Es muy bonito escuchar que todo un Dios tan grande te dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. O sea, un Dios que me decía, no solo soy indiferente a tu realidad, sino que no lo soy tampoco a la realidad del mundo. Hay mucha gente que necesita ser liberada como tú estás siendo liberada por mí. Ve. Y yo como Moisés le puse mil excusas. No, es que esto, no, es que mi vida, no, es que yo quiero casarme, no, es que yo no puedo, no, es que me da miedo, porque era una propuesta de consagración, así lo entendí, era dedicar mi vida a Él. Entonces, cuando esa palabra llegó a mí, entendí eso. Necesitas ir y ayudarme a liberar a muchos. Pero le puse muchos peros, pero ante esos peros Dios siempre Dios siempre termina por derribar toda barrera que tú le pongas, y ya Él sí depende de ti, nunca te obliga, es un caballero, y así lo he experimentado siempre. Y entonces yo fui con la misionera, no, llorando, no, ha llegado, Dios me está diciendo esto, me está pidiendo esto, esta experiencia de hacerlo mi esposo, así lo entendía, de ir y ayudarle a liberar a muchos. Y ella, pues claro, yo tan asustada ante una cosa que yo nunca en mi vida había contemplado, realmente jamás se me ha pasado por la cabeza. Y ella me empezó a ayudar en todo ese proceso de acompañamiento, ¿no? Mira, Ivonne, hay que hacer un proceso de discernimiento, tienes que
mirar en qué comunidad, no sé qué, empecé a explorar comunidades, pero definitivamente con la que me sentía muy identificada era en la que estaba, porque se dedicaba a la evangelización. Y desde ese momento y hasta ahora tengo la certeza mucho más fuerte en el corazón que la palabra de Dios y el encuentro con Jesús vivo en la palabra y en la Eucaristía, cualquier persona en cualquier situación, en cualquiera, para Dios no hay nada imposible. Entonces empezó el proceso de discernimiento, empecé a hacer una experiencia comunitaria con las misioneras, vente a vivir con nosotros, mira cómo vivimos, mira qué hacemos. Y fue así, empecé a hacer la experiencia, me gustó, me sentí muy atraída y finalmente pues, de algunas, porque no creas que fue un sí ya, no, me costó dar ese sí nuevo a lo que yo planeé en toda mi vida, porque nunca me imaginé, pues yo soy ingeniera industrial, yo me imaginé como ingeniera en una empresa, en un megaproyecto y más, yendo a Australia, con mucha más razón sacar mi residencia, no sé, tantos proyectos, un hogar y todo, y pues él te lo cambia todo, pero fue lanzarme a la aventura de creerle aunque no entendiera muchas cosas. ¿Y por qué le creía? Porque le conocía, porque sabía que su amor era muy grande y que él no estaba buscando otra cosa para mí que no era el bien, hacerme feliz. Y ahí empecé el camino, la experiencia comunitaria, y luego me vine para acá, para Colombia, a hacer mi curso de formación o noviciado, que le llaman en otras comunidades. Y bueno, aquí estoy ya casi que terminando la experiencia del curso, con la certeza más firme, más fuerte, gracias a Dios, porque es una gracia. La vocación es una gracia, mantenerte en la vocación o en cualquier vocación no solo es un don de Dios, y por gracia de Él y por ayuda de María estoy acá todavía, enamorada y convencida de lo mismo, quizás con más fuerza, sí. ¿Cómo es tu relación con Él ahora? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo ves ese cambio? Es un cambio absolutamente grande. Siento sí, yo sin duda. Sí, fue muy grande. Pues mira, ahora mi experiencia es de un Dios demasiado cercano. O sea, es un Dios amigo, es un Dios. Uno piensa que pasan los años y ya esto lo puedes decir así como, como tranquila, ¿no? Pero sí, es un Dios papá misericordioso, es un amigo fiel. Es un Dios que cada día cuando llego a orar, porque todos los días oramos con la palabra en nuestra comunidad, es un diálogo de amor, es un diálogo donde tu dignidad de hija o mi dignidad de hija se reaviva cada día. Es un Dios que cada día con su palabra me dice te amo, no temas. La experiencia de sentirte valioso, sentirte importante, sentirte profundamente amado cada día a la luz de ese encuentro personal con Él a través de la palabra y enfrente de la Eucaristía, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestras capillas y oramos con Jesús Eucaristía. Entonces es encontrarme con el amor todos los días y dejar que el amor de Él todos los días me salve. Yo sí le digo a Él siempre, tú no me salvaste solo hace algunos años cuando tuve esa experiencia de encuentro primero, tú me salvas todos los días, tú me salvas todos los días de la rutina, tú me salvas todos los días de la tristeza, porque obviamente la vida con Dios adquiere sentido, pero las dificultades siguen, los problemas siguen ahí estando presentes, la realidad cotidiana de la vida está ahí, esa es la vida, ¿no? Si no, no tendría sentido vivir, pero todo adquiere un sentido diferente, entonces si hay una dificultad, tengo con quién hablarla, tengo con quién expresarla, sé que de Él viene el mejor consejo, entonces yo digo que mi relación con Dios y mi poder dialogar con Él cada día le da sentido a mi vida, le salva mi vida cada día y le da mucha felicidad. O sea, sales tú con una alegría, y no solo en ese tiempo de oración que tenemos, sino durante toda la jornada. Es aprender a dialogar con Dios durante toda la jornada, lo que nosotros le llamamos una vida orante. Es vivir la vida con Él, y de hecho así le defino yo a Él hoy en día. Eres mi compañero de vida, o sea, contigo lo comparto todo. Si yo estoy limpiando, cocinando, haciendo un turno, lo que sea, todo se lo comparto a Él, me siento así, entonces es muy lindo, ¿no? Porque no te sientes sola. Lo que
yo en muchos momentos decía, es que en muchos momentos lo que yo te compartía, rodeada de mucha gente y a la vez con una experiencia de soledad muy profunda, entonces sola, me siento acompañada todo el tiempo y lo estoy, y por una persona que te ama, que te quiere, que te acepta, que te valora, que te promueve, que ve en ti talentos y dones que tú muchas veces no ves, que sueña con tu vida, que proyecta con tu vida, que yo todavía le digo, o sea, con tantas incapacidades que a veces yo me siento para asumir esta misión que él me ha dado, y aún así me dice, pues así te necesito, así frágil, pobre, sintiéndote incapaz, pero dejando que mi gracia actúe en tu debilidad para que se convierta fuerte 12:9. Bástate mi gracia, que mi poder se hace fuerte en tu debilidad. Esa es la experiencia que yo tengo con Dios. Tú lo llevas todo, yo solo pongo mi querer, mi disponibilidad en medio de toda mi pobreza interior, mi incapacidad, pero tú lo haces todo posible, y si lo has hecho conmigo, lo vas a hacer con cualquier ser humano. Y si yo te puedo servir, si puedo ser tus manos y pies para llevarte a muchos, pues aquí estoy, porque es una medicina que vale la pena compartir con la humanidad entera, ¿no? Un tesoro que no se puede dejar enterrado, sino que hay que sacarlo y compartirlo con todos. Wow, Ivonne, pues me dejas sin palabras, qué historia tan bonita. Estás cerca a dar tus primeros votos, además. Sí, ya muy cercana. Pues mira, fueron 2 años en el curso de formación en mitad en Medellín, el otro año en Bogotá, y ya el otro año, Dios mediante, a finales de enero estaremos haciendo con otras 2 chicas que entraron conmigo, iniciaron el proceso conmigo. Vamos a hacer nuestros primeros votos de pobreza, castidad y obediencia. Son votos temporales, después se siguen renovando y se hacen, pues más adelante haríamos los perpetuos. Pero pues ya es el inicio de un camino de consagración oficial con el Señor. Definitivamente para mí es aceptarlo como esposo, porque ha sido mi prometido todo este tiempo, iniciar ese camino de consagración oficial, de eso, de aceptarle como mi esposo y de empezar a construir una familia juntos, un hogar juntos, y ese hogar es el mundo, ¿no? Porque así me visiona y me proyecta él para el mundo, dando vida, desde la vida que yo recibo de él cada día a través de su palabra, su presencia en la Eucaristía. Compártela, eso es lo único que quiero, compártela y no te la calles, porque es salvación para el mundo. Entonces sí, muy contenta, con muchos sentimientos encontrados, obviamente, porque ya es un paso especial, pero muy confiada en que la obra que inició la va a terminar. Eso lo tengo muy claro en mi corazón, y no se trata de mí sino de él. Yo simplemente me dejo en sus manos. Qué bonito, Ivonne, pues me dejaste súper contagiada, me inspiraste muchísimo. ¿Cuál es la invitación para los jóvenes, para las personas que nos están viendo, para la gente, para este camino tan bonito de la mano de Dios? Pues mira, la invitación es que nos dejemos encontrar por Dios, porque yo pienso que Él es un buscador del corazón humano. Somos nosotros los que a veces no nos dejamos encontrar con Él, que podamos decir, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, traía muchos esquemas en mi cabeza, ¿no? Sobre todo hacer la transición a la Iglesia Católica, y eso no nos permite a veces el encuentro con Dios. Es que creo esto, es que no me parece esto, es que critico esto, es que lo otro. No, yo pienso que es la experiencia de abrir el corazón y darte la oportunidad de tener una experiencia personal con Dios. Deja que si te han hablado de Dios, pasa la transición, no solo te dejes hablar de Él, sino tú lánzate a conocerlo personalmente. Cuando tú lo conoces, ahí sí tomas la decisión, no quiero, sí quiero. Normalmente se dice sí, porque Dios captura el corazón de toda persona, pero la invitación es esa, que cada persona, que cada joven, mujer, hombre, niño, cualquier persona pueda tener esa experiencia de encuentro personal con Él a través de la oración, que se puedan topar con un Dios vivo, real, amoroso, misericordioso, que satisface cualquier búsqueda interior que tenga el ser humano, por grande que sea. Él la satisface, que a la larga es una sed de eternidad, y solo el que es eterno la puede llenar, nada más la puede llenar. Pero la clave, ¿cuál es? La apertura, la humildad, el disponer del corazón, el ser barro moldeable en las manos de Él, el darnos la oportunidad de abrirnos y conocerle, y dejar que Él se presente a nosotros. Abrir el corazón y ya, el resto lo hace Él. Bueno, pues qué bonito.
a que así sea, pues los invito yo también a que abran ese corazón. Muchas gracias, Simón, por tu tiempo, por sacarnos este espacio para contar esta historia tan inspiradora. Ay, no, muchísimas gracias a ti, María Camila, por este tiempo. Pues para mí también es grato, es un espacio que le preguntaba yo a Jesús, bueno, pero ¿qué voy a decir? Y yo, no, pues tú pones las palabras en mi boca, eso lo tenía como muy claro, y me agradecía de poder compartir mi testimonio, que siempre para mí será gratificante poderlo compartir y contar 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias, porque hay mucha gratitud en mi corazón y mucho amor por él, y creo que esta es la mejor manera de agradecerle, compartiendo con el mundo lo que él ha hecho conmigo. Mil gracias a ustedes, gracias también por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo con otro testimonio de vida en fe. Chao.